Vamos a presentar ahora a la doctora Tatiana Vidaurre, que es médico especialista en oncología médica, egresada de nuestra universidad, tiene estudios de posgrado en investigación clínica y salud pública, y es jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es asesora del Plan Nacional para la Atención y Control del Cáncer, Plan Esperanza, parte del instituto, y ella va a presentar acciones globales para la prevención y control del cáncer, resultados del INE, Plan Esperanza. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este evento científico. Discúlpenme la presentación, algunas están en inglés, otras en español. Voy a tratar de hacer un resumen, un poco para mirar cómo ha pasado un año desde el lanzamiento del Plan Esperanza y cómo hemos actuado desde el INE en esta nueva política de prevención y control del cáncer. Creo que vamos a hacerlo esto rápido porque la mayoría de ustedes de repente ya lo vieron previamente. Solo quiero centrar en el hecho de que tenemos más de 46.000 casos nuevos por año de cáncer en nuestro país y la mayoría de ellos en estadio avanzado, y el problema que teníamos era un acceso limitado a los tratamientos y también generaba una pérdida económica por lo menos de $1.000 millones. Y el cáncer se convirtió en la segunda causa de muerte en el año 2000. Entonces, en esa lógica se analizó una serie de información, dentro de ellos el último registro que lanzó el INE a principios de este año, y en base a esta información se construyó el modelo considerando que nuestro registro daba una data muy alta de incidencia de cáncer en el año 2004-2005, porque es la última data del registro de Lima Metropolitana. Asimismo, tenemos los cánceres más frecuentes, de los cuales 5 de los cánceres más frecuentes se habían identificado, y también los cánceres del instituto, la data del INE reportaba desde el 2000 al 2011 datos similares, básicamente cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Y estas son las tendencias del registro de Lima Metropolitana, en los cuales el cáncer de mama iba en incremento, sin embargo cuello uterino iba disminuyendo, y también, también se incluía linfomas o cáncer de tiroides en la data del INE. Y en la data Lima Metropolitana, en hombres, básicamente próstata y colon. Y también en el INE, leucemias linfoides. También la otra lógica del Plan Esperanza es que los pacientes en el año 2000 a 2002, es la data previo a terapia biológica o terapia de alto costo. La diferencia que existe entre el sistema público y el sistema privado es que el sistema privado van en estadios clínicos más tempranos a comparación del sistema público, y gran parte de los pacientes básicamente fallecen por el hecho de tener enfermedad avanzada. Entonces, esa era la lógica de impulsar la prevención y detección temprana, que es uno de los pilares en salud pública para la parte oncológica, no básicamente la parte de promoción, sino la detección temprana. También vimos que el número de pacientes en el INE se había incrementado dramáticamente. Estos son casos filtrados, porque es un poquito más, es más o menos 10.000 a 12.000 pacientes en los casos filtrados al 2011, antes del Plan Esperanza, y vemos una curva hacia arriba. La mitad de nuestros pacientes son del INE y la otra mitad son de Lima y la otra mitad son de provincia. En esa lógica se empezó a trabajar con el Ministerio de Salud con las oportunidades que presentaba el sector en su desarrollo hacia el aseguramiento universal en salud, porque el SIS ingresó al INE en el año 2009, y también teníamos varias políticas públicas relacionadas directamente al cáncer, en las cuales tenían trabajándose ya desde el año 2006. Es así que el resultado de todo este trabajo suma el programa de prevención y control del cáncer del año 2011, lo integra el Plan Esperanza, y generalmente se focaliza la atención oncológica en 12 millones de personas.
Y por eso, si tratamos de hacer un resumen de lo que significa el Plan Esperanza, simplemente es una articulación de todas las políticas de salud en la lógica del cáncer, articulados con el Ministerio de Salud y los otros sistemas que soportan al sector. Entonces la lógica es prevención, atención integral del cáncer y descentralización. Pero esto no hubiera pasado si es que no se hubiera destinado gran importancia al cáncer. Es así que el cáncer toma una notoriedad de un interés nacional para sus acciones, y esto se ve reflejado en el incremento del presupuesto. Y el incremento del presupuesto respecto al basal que consideramos el 2009 se ha quintuplicado, y este año es 624 millones de soles. Y esta lógica se incrementa al implementar el programa de prevención, al fortalecer FISAL y al integrarlo en el Plan Esperanza. Los recursos llegan no solamente a Lima, sino a los gobiernos regionales, y la ejecución presupuestal a nivel nacional mejora respecto al 2011, 2012 y 2013. O sea, devengado el rojo significa acciones en realidad. Entonces, si podemos resumir en conjunto qué es lo que queremos con la descentralización de los servicios oncológicos, lo que miramos en rojo son las áreas de mayor problema de cáncer. Entonces, por eso es que se construyó el IREN Norte, abajo el IREN Sur. Ahora tenemos el proyecto del IREN Centro en Concepción, y estamos proyectándonos con el IREN Amazónico en Iquitos. La otra lógica del tema de la descentralización es que hay que trabajar en red. Por lo tanto, desde el INE tratamos de trabajar en colaboración con el resto de establecimientos de salud, a manera de un modelo colaborativo, como todos los de la academia entienden a la perfección que significa un trabajo colaborativo. Entonces, los resultados del programa presupuestal y prevención y control del cáncer, sus principales resultados son básicamente el equipamiento de las 25 regiones del país en el kit de prevención. Con este equipamiento tenemos la posibilidad de desarrollar las acciones de detección temprana en cáncer, y con esto ya hemos equipado las 25 regiones. Solo hay 2 regiones que no tienen mamógrafo, y se terminó la implementación a fines del año 2013. El otro concepto es que se amplía la cobertura a través del CIS y se otorga la posibilidad de acceso a los tratamientos a los pacientes de menores recursos. Con eso lo que se consiguió es que el CIS, los pacientes, esto es data INE, el 75% de nuestra población es pobre, y el incremento de la cobertura CIS en el INE al 2013 es 63%, de 17%. La diferencia entre 2012 y el 2011 es que el 2012 es cobertura total ilimitada, y el 2011 era una cobertura hasta máximo 5.000 soles, a diferencia del 2010, que era 3.000 soles. 58% de gasto de bolsillo de los pacientes pobres en 2009, 8.2% del 2013 a fines de año. Y este es el efecto Plan Esperanza, en los cuales es en todos los tipos de categoría económica del INE, que los pacientes sí representan el 60%. Es una cifra inédita comparando con los anteriores. La cobertura, si los datos que vemos acá, vemos que el número de pacientes en el INE también se está incrementando, y con esto es una data que mejora el acceso a la atención oncológica, no solamente en cobertura total, sino en el número de pacientes que podemos resolver. Para eso necesitamos renovación tecnológica, equipamiento biomédico, y también estamos innovando tecnología, no solamente molecular, sino mínimamente invasiva y de precisión. Escuelas de excelencia en los procedimientos de alta complejidad como trasplante, evaluación y supervisión a nivel nacional, con las transfiriendo capacidades y competencias en conjunto con el Ministerio de Salud. Y todo este trabajo también hacemos un poco de promoción de la salud, porque creemos que todos debemos participar con población informada y población sensibilizada. Y así que hemos creado Cuéntamelo Todo, hemos desarrollado acciones de proyección en la comunidad, trabajamos la Semana Perú contra el Cáncer, y trabajamos el modelo de El INE está contigo, que es tratar de generar bienestar al paciente desde el modelo emocional, espiritual, haciendo que se sientan como en casa. En resumen,
El Plan Esperanza es un cambio de política en el modelo de abordar la enfermedad. Creemos que es un plan exitoso, tenemos resultados que ya se van presentando, estamos yendo hacia el aseguramiento universal oncológico y logrando acciones globales para la prevención y control del cáncer. Focalizamos 7 cánceres para el acceso directo a través de fondos de transferencia por adelantado, a través del FISAL, y los otros son tipo reembolso a través del CIS. Al final están cubiertos todos los tipos de cáncer. Creemos que hay que seguir trabajando con las regiones, pero lo más importante, que están a los 3 niveles de resultados que queríamos: incremento del financiamiento, se ha incrementado 6 veces, descentralización y desconcentración. Tenemos los institutos de cáncer corriendo en desarrollo, entrenar a los trabajadores de los primeros niveles de salud, estamos trabajando con ellos. También queríamos bajar el Darwin Stage, o sea, el estadio clínico temprano, eso lo vamos a medir el 2016. Queremos dar acceso a los tratamientos, hemos ampliado el acceso, hemos disminuido el gasto de bolsillo, y mortalidad sobre vida y calidad de vida obviamente se tiene que medir a largo plazo. Si vemos los números, 36.400 pacientes en el INE atendiéndose en el Plan Esperanza, 48.000 atendidas gratuitamente en todas las acciones a nivel nacional, solamente por el INE. No estoy contando los establecimientos que no son el INE. Si sumamos eso, las cifras son mayores. Tenemos 11 millones de personas a los cuales hemos podido llegar, 37 trasplantes de médula ósea, 28 autólogos y 9 halogénicos. Yo diría que esto es uno de los logros más importantes, que es un tiempo muy corto. Y finalmente, creo que desarrollar planes de este tipo resultan posibles en países como los nuestros. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos para establecer unas preguntas y comentarios. Doctor Ciromani. Sí, agradecerles nuevamente por el esfuerzo de esta hora, y nos quedan unos minutos para lo importante que ha sido el informe de ustedes, otro tema de salud pública, y las cifras mandan o nos dan una idea de cómo está la realidad en lo que estamos avanzando. Solo un pequeño comentario que quisiera, ustedes que son autoridades o manejan estos temas de investigación y gestión. En los últimos años ha habido publicaciones cuestionando la quimioterapia, o inclusive cuestionando a los productos biológicos, ¿no? Y quisiera una opinión, digamos, de la importancia que tiene ambas cosas, o no la importancia, ¿no? Entonces yo quisiera, porque a veces al público llega una información desinformada, ¿no? Incluso leía decir que ya la quimioterapia no sirve, ¿no? O que ya los biológicos sirven y que son caros, inclusive quejas en el seguro de que están quitando los biológicos porque es muy caro. Ese concepto es importante que ustedes están trabajando para el público general, porque diríamos, para que nos aclaren. Gracias. Doctor López. Esa pregunta es universal, y tanto así que en New England en 2012, en febrero, publicó un editorial que se llama La medicina de precisión. Hemos vivido la década pasada la medicina personalizada, pero era una medicina orientada al marcador que existía, el marcador que se encontraba, se trataba, pero no necesariamente eso es así, es cierto. Entonces la sociedad me refiero a los pacientes, al público, los médicos, los investigadores, la industria farmacéutica, los grandes grupos de investigación, tienen la responsabilidad de precisar las indicaciones. El problema es que se ha hecho hincapié en los tratamientos, hay una importante inversión en tratamientos, pero hay una desproporción de inequidad en la inversión en los diagnósticos. Entonces, debe pensar que la oncología es muy superficial, ningún marcador va a definir el pronóstico de un paciente, a veces no tiene sustento, en la mayoría de casos es eso. Entonces, esta medicina de precisión es un reclamo de la sociedad, nos hace a nosotros. Y esto define, hay grupo de pacientes que se benefician de quimioterapia, sí, hay otro grupo que no se beneficia, hay grupos que se benefician de hormonoterapia, de terapia biológica o de la combinación de estas modalidades. Pero tenemos que mejorar
mejor el diagnóstico y dependiendo del momento de la enfermedad. Entonces, estamos muy empujados como países en vía de desarrollo hacia el tratamiento. Eso no necesariamente significa que sea una medicina bien manejada. Doctor Montoya. Bueno, en realidad de ustedes hemos conversado sobre el tema, pero como acá hay otros académicos que no han escuchado, la pregunta es preocupante para mí, es el tema del tratamiento del cáncer en el Instituto Peruano de Energía Nuclear desde 1994-95 nos dimos cuenta que el tratamiento del cáncer con radioterapia era realmente lamentable, no se contaban con los técnicos y los científicos y formamos la maestría en física médica. En todos los países desarrollados, físico médico es fundamental, también en los medianamente desarrollados. El tema es que en el sistema peruano no existe, en el sistema de profesiones o puestos, como se llaman, del sistema de salud, no existe el puesto de físico médico cuando es una pieza fundamental en el tratamiento, y cuando se ha tratado en el Ministerio de Salud le piden al Colegio de Físicos que haga propuestas. En realidad se supone que el plan Esperanza es un plan de Estado, el Estado tiene que abrir el puesto de físico médico con las condiciones que crean convenientes. No sé cómo van las conversaciones que ustedes han tenido con el Ministerio de Salud, ¿para cuándo tendremos ese puesto? Bueno, es una pregunta que me atañe directamente. Como coordinador nacional del Plan Esperanza me tocó hace 2 meses comenzar con este trámite. Efectivamente, la profesión del físico médico no está contemplada en el escalafón, tal es así que tenemos diferencias en la remuneración también de esos profesionales, al no tener una categoría, reciben una remuneración como tecnólogos, y en la seguridad social reciben una remuneración como si fuera médico especialista. Entonces hay una bastante diferencia. Entonces ya tenemos la solicitud formal del Colegio de Físicos Médicos, porque ese era indudablemente el primer paso, que no se había dado antes. No había habido una solicitud formal, y al presentar la solicitud formal lo que se tiene que colocar es cuáles van a ser las proyecciones y establecer su escala remunerativa, que va a entrar dentro de este proceso de reforma. Hemos convocado una asesoría de servir para comenzar con un proceso de desarrollo de capacidades y poder incluirlo dentro de los escalafones. Tiempos, estamos hablando de tiempos, debemos estar hablando de antes de fin de año tenerlo ya en el escalafón. Doctora Patricia García. Sí, primero pues felicitar a la las presentaciones. La pregunta que yo quería hacer, o el comentario que quería pedirles, es acerca de cómo el Plan Esperanza o el desarrollo, lo que están trabajando en cáncer, se convierte en oportunidades para jóvenes también, porque tenemos acá varios estudiantes, para desarrollar después líneas de investigación, dadas las necesidades que hay, y cómo esa puede ser una forma interesante también de colaboración entre la investigación, entre los investigadores y el área académica, y digamos directamente el Ministerio de Salud o los programas nacionales. Doctora Vidal. Creo que el Plan Esperanza en general es una plataforma que da oportunidad a todos, porque articula las diferentes acciones que se pueden desarrollar para lograr las diferentes líneas en el continuo de la enfermedad, es decir, desde la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento en todos sus campos y el soporte complementario, y finalmente todo basado en la educación, la investigación. Para medir y monitorear el Plan Esperanza tenemos que desarrollar estrategias de investigación, de las cuales tenemos la Dirección de Control del Cáncer en el INE, y también tenemos el Instituto Nacional de Salud, y también algunas oficinas o direcciones del Ministerio de Salud. En cuanto al INE, nosotros estamos coordinando acciones con las alianzas que tenemos internacionalmente, y dentro de ellos podemos recibir a todos los estudiantes, a todos los residentes, estudiantes no solamente del área clínica, sino del área de salud pública. Hemos generado la Comisión de Salud Global para Prevención y Control del Cáncer, y estamos trabajando en esa lógica
en lógica de acciones de prevención, pero miradas en la lógica de salud global. Creemos que esa es la forma de articular no solamente con las instituciones internacionales, sino ahora nos vamos a vincular con las universidades. Siempre pensamos que parte del desarrollo de cualquier proceso de salud pública tiene que ser basado en la academia. Y para eso se necesita el aporte y la colaboración de las universidades de una manera formal. Y a eso es lo que nos estamos abocando este año, a trabajar una plataforma educativa que articule con las instituciones educativas, porque tenemos que entrenar al personal de una manera competente. También el Ministerio está regulando diferentes programas para titulaciones y para dar una formalidad educativa a todos los que se van a especializar, no solamente en prevención, sino en programas de alta complejidad. Incluso hay becas, oportunidades de becas para fuera del país que se están generando a través de PRONADEC, monitoreadas por el Ministerio de Salud. Entonces, todas esas oportunidades uno las puede aprender o familiarizarse en las instituciones, tanto el INE, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud. Quisiera una pregunta también para la doctora Sonia Sasaquispe, que está relacionado a los factores de riesgo para cáncer en la cavidad oral. Ya nos ha hablado del tabaco, el alcohol, pero en estos estudios que se han realizado, ¿cómo se proyectó o cómo se está pensando reevaluar la data con respecto al virus papiloma humano? Muy interesante su pregunta. Lo que se sabe y lo que se ha demostrado es que existen asociaciones, más no causalidad aún, pero sí existe en cuanto al papilomavirus, por ejemplo, su presencia está dentro de estas neoplasias, sobre todo carcinoma epidermoide, ¿no? Está presente. Y lo que se espera es que en el futuro, con estas vacunas que se están poniendo a las mujeres jóvenes para prevención de cáncer de cervix, también nos ayude y también disminuya lo que sea el cáncer oral. Pero no solamente papilomavirus, también está asociado al Epstein-Barr virus en otros, ¿no? Y entonces se está viendo, se ha demostrado su asociación, más no su causalidad. Y eso es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Hay varios factores, dentro de ellos los virus son los que están siendo mejor estudiados. Bien. Voy a finalizar esta mesa redonda señalando que definitivamente la evolución del cáncer en su conocimiento tanto a nivel molecular ha ido evolucionando a los mecanismos clásicos. Se han señalado, hoy el doctor Henry Gómez señaló el mecanismo de evasión y reedición del sistema inmunológico, pero también los mecanismos de inestabilidad genómica, mecanismos de promoción de la inflamación por parte del tumor, reprogramación del metabolismo energético, son nuevos marcadores en los cuales se está trabajando fundamentalmente para poder controlar mejor el cáncer y definir terapéuticas cada vez más individualizadas. La quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia no van a desaparecer, van a continuar su evolución y van a ser mejor utilizadas, toda vez que se van a tener mayor evidencia en los próximos años de la costo-efectividad de estas intervenciones, teniendo subgrupos de pacientes donde se va a ser más eficaz. Con respecto al Plan Esperanza, el Plan Esperanza no es solamente un seguro oncológico, es más que eso, es una política y es una estrategia para reducir y definitivamente lograr que haya no solo descentralización, sino desconcentración de servicios. La preocupación más importante en lo que es la parte de atención es lograr que los pacientes se atiendan en su lugar de origen, y eso va por un fortalecimiento de los hospitales regionales en el marco de un proceso de reforma del sector, lo cual no hubiera sido posible si hubiera sido una política aislada. También debo señalar que el Plan Esperanza no es solamente la atención del cáncer, involucra acciones que van a detectar más tempranamente y ya las cifras globales muestran. Son 85.814 pacientes atendidos hasta mayo de este año por el Plan Esperanza a nivel nacional, de los cuales 48.000 han sido en el INEM. Quiere decir que ya comenzamos a ver una real desconcentración y atención de los pacientes con cáncer fuera del instituto. Segundo punto es que las acciones van hacia determinar las causas de las causas, y esto va en el estudio de evaluar cada uno de los cánceres en función de sus determinantes sociales y ambientales.
Y aquí viene la oportunidad de oro para desarrollar la investigación científica, desarrollar investigación de nuestro país. Encontramos correlación entre los departamentos o las regiones que tenían más mortalidad por cáncer de estómago, directamente relacionado al menor abastecimiento de agua potable. Y si queremos reducir el cáncer de estómago, tal como vimos en la experiencia americana, donde en 1938 el cáncer de estómago ocupaba el primer lugar en la mortalidad por cáncer en los Estados Unidos, y eso no se produjo porque se pusieron endoscopios, porque mejoró la cirugía, porque sabemos que eso evolucionó mucho después. El cáncer de estómago en los Estados Unidos ya en la década del 60 había bajado a la 10ª ubicación en la mortalidad. Entonces, lo único que vio de impacto fue un impacto de salud pública. Mejorar el sistema de agua potable, tener agua segura, mejorar la refrigeración de los alimentos. Aquí se ofrece una oportunidad tremenda para desarrollar investigación tanto en el pregrado como en el posgrado. Tener la disponibilidad de la información que se tiene ahora de todas las regiones del país ofrece una oportunidad de oro, y esto no va a ser posible desarrollando investigaciones aisladas. Aquí necesitamos el concurso de todos ustedes para poder tener evidencias y poder desarrollar también estudio de costo-efectividad. Y el último punto en el cual consideramos que es fundamental el apoyo de la universidad es en la investigación operativa. Cómo desarrollar nuestros procesos. Cuando vemos cómo ha sido el tamizaje de cáncer de cuello uterino en el país, vemos que en el tema, para que un programa de tamizaje sea efectivo, tiene que tener una adecuada cobertura, tiene que tener un adecuado control de calidad y tiene que darse oportunamente. En cuanto al tema de cobertura, cuando ponemos tasas poblacionales, no llegamos ni al 30% de mujeres que se tamizan con Papa Nicolau cada 3 años, cuando la OMS establece que por lo menos deberíamos tener 80% de cobertura. En el tema de calidad, tenemos grado de divergencia de láminas leídas en diferentes regiones de 30 a 50%. Es decir, que la especificidad del examen con el que estamos tamizando, ya que tiene una sensibilidad baja, también tiene baja especificidad. Y el tercer punto, oportunidad, el promedio del Papa Nicolau de 2 meses, y eso tiene que acortarse. Aquí es donde se ofrece una oportunidad valiosa para desarrollar investigación operacional. Bien, quiero terminar esta mesa saludando a todos los padres por su día y agradeciéndoles a ustedes por su atención.